889 días del gobierno del cambio, del primer gobierno progresista y perteneciente al pueblo colombiano, se cumplen hoy domingo 12 de enero del 2025. Y antes que nada, pues por supuesto, darles las gracias eternas, totales, infinitas a todos ustedes por su impresionante apoyo. Y también decirles a aquellas personas que no se han suscrito a nuestro canal, que lo hagan, si es de su agrado nuestro contenido, por supuesto. Es lo único que nosotros pedimos, una suscripción. No les cuesta nada y para nosotros significa mucho. Así que, si les gusta nuestro contenido, esperamos que se suscriban a nuestro canal. Bueno, hoy vamos a hablar de tres temas bastante importantes. ¿Ustedes sabían que 23.410 personas fallecidas han seguido recibiendo atención médica? Y esos costes los ha reportado las EPS. Ya sabemos que en Colombia los muertos votan y ahora también reciben atención médica después de fallecidos. El otro tema que vamos a tocar y que le dio título al video, tomando como referencia a Gonzalo Guillén, es esa palabra como sea la tumbamos. Aquí en Colombia desafortunadamente reina y prima en muchas ocasiones ese lenguaje y esa cultura traqueta, como lo dice el gran periodista. Y nos referimos a unas declaraciones, un video que fue grabado por el alcalde de Manizales que quería que llegara al gobierno explicándole a dos toreros españoles que están en la feria de Manizales y diciendo que en Colombia, como sea, van a tumbar esa ley. Cultura traqueta, esa cultura traqueta de verdad que también nos tiene jodidos y como dice Gonzalo Guillén, tiene podrido al país. Eso lo vamos a ver y vamos a ver también la declaración y la respuesta que le da la gran senadora Esmeralda Hernández a ese alcalducho de Manizales. Increíble las palabras con las que se refiere y cómo hace quedar al país. Aquí, eso es como sea, mijo. Vamos a ver en dónde queda este tema. Y por supuesto, el tercer tema que vamos a tocar, el tema de los peajes. El tema de los peajes es algo que a mí me tiene indignado. He tenido la oportunidad, ustedes ya lo saben, los que no lo sepan, yo estaba en España, llevo prácticamente 2 meses acá en Colombia y he recorrido una parte del país. No vamos a decir que todo el país, pero sí, estuve desde la ciudad de Cali y llegué a La Guajira cruzando por todo el centro del país, pasando por Tunja, por Bucaramanga, por Santa Marta, por la costa y llegando a La Guajira, a Manaure y a Uribia. Soy víctima, como muchos de ustedes, muchos transportadores, muchos camioneros, víctimas de ese robo. Porque el tema de los peajes es un robo en Colombia, un robo descarado. Ojo al dato, 180 peajes hay en el país. Y ustedes, conocedores también, han visto cómo es el estado de las carreteras. Y que nos preguntamos, oiga, ¿qué se puede hacer con ese atraco descarado que se comete en Colombia? Pues vamos a tocar ese tema, vamos a escuchar a la grandísima senadora Aida Bella, que también hace una gran denuncia y nos muestra quiénes son los dueños de los peajes en Colombia. Esos son los temas y como le digo, pues también tenemos por supuesto las ñapitas, entre las cuales tenemos una respuesta que le dio por allá Nicolás Maduro al Matarife. Lo define claramente y no es que apoyemos a Maduro ni nada, pero tiene razón en lo que le dijo. Como por allá también vimos videos de Chávez anteriores, obviamente, de cómo definía a Álvaro Uribe. Ahí, eso sí, qué pena, pero la verdad se la dijeron en toda su carita linda al Matarife. Como le digo entonces, esos son los temas que vamos a tocar. Y sin más, pues empecemos con la primera denuncia que la hace el senador Wilson Arias. Escuchen esto. Hola. Al mediodía les compartí este cuadro que contiene la distribución de las 23.410 personas fallecidas que aparecen reportadas ante el sistema de salud por parte de las EPS con atenciones post-mortem, después de muertos, eran atendidos. De esa manera nos cobraron más de 79.000 millones de pesos de los colombianos y que aparte de esto pues se pretende de ese modo inflar la proyección de la UPC. Fueron reportes de 2023 y aparecen para que hacia el 2025 le aumenten el valor de la UPC a las EPS. Pues bien, destaco algunos casos. Por ejemplo, Compensar EPS reportó 4.569 personas fallecidas y atendidas post-mortem por un valor de 53.959 millones de pesos.
53.900 millones de pesos el bolsillo. Es decir, a razón más o menos de 11 millones de pesos por cada una de estas personas muertas, en el caso de compensar. Famisanar, 3.100 personas por 6.198 millones de pesos. Salud total, 3.128 personas por 5.700 millones de pesos. EPS Sura, 6.520 personas por 3.542 millones de pesos, para mencionar algunas. EPS Sanitas, 2.752. El Fondo de Pasivos de los Ferrocarriles Nacionales, 612 personas por más de 2.400 millones de pesos, lo que indica que a razón de más de 4 millones en el caso de Ferrocarriles Nacionales por persona muerta y atendida post-mortem. Con una fracción de esos recursos se podrían comprar periodistas para que le hagan propaganda a esto y a la CPS y digan necesitamos más UPC. Podrían comprar congresistas de la República, senadores y senadoras, con la finalidad de que acompañen la reclamación por conveniente la UPC, con representantes a la Cámara desde luego, y vestir de bata blanca a delincuentes para que presenten como legítima esta reclamación que va contra el bolsillo de los colombianos. Vamos a estar informando de estos hechos tan graves, pero llama la atención del pueblo colombiano acerca del modo como se ha capturado la salud y el modo como prácticamente se quiere doblegar a los gobiernos para que siga teniendo este gran negociado con los mercaderes de la salud. Abrazo grande y nos seguiremos hablando de este tema. 23.410 personas fallecidas que han sido atendidas y que los costes los han reportado las EPS. Más de 79.000 millones de pesos. Y ojo que con esto, porque inmediatamente salieron a decir, a atacar a Wilson Arias, hablando de que en esos cuadros aparece las EPS, por ejemplo, como Sanitas, que ha sido intervenida. Esos datos son del 2023, porque es el ataque que está utilizando la derecha. Son del 2023 y Sanitas ha sido intervenida en el 2024. Que eso también hay que dejarlo claro porque están desvirtuando toda la denuncia, la gravísima denuncia que hace el senador Wilson Arias. También Wilson Arias había, como lo dijo en su propio video, decía que para inflar la UPC, las EPS reportaron un inusitado aumento de las frecuencias de atención e incluyeron fallecidos atendidos por millares. Según estos cuadros que con lupa construyó la ADRES, busca tu EPS y dime cuánto ha defraudado. Son delincuentes de bata blanca. Y el senador publicó estos cuadros, nosotros los tenemos aquí, los ampliamos para que todos lo podamos ver. Atenciones a personas posteriores a la fecha de reporte de fallecido, régimen contributivo y movilidad al contributivo. Compensar EPS, registros 18.791, personas fallecidas 4.569 por un valor de 53.959 millones de pesos. Acá vemos también a Famisanar, personas fallecidas 3.007, salud total 3.128, EPS Sura, Fondo Pasivo Social de Ferrocarriles Nacional de Colombia, EPS Sanitas 2.752, con un valor de 2.000 millones de pesos. Cosalud, Servicio Occidental de Salud, EPS, la nueva EPS, Sabia Salud EPS, Alianzalud EPS, Confenalco Valle, aquí tiene otro cuadro, Asociación Indígena del Cauca, 16 personas fallecidas, Mutual Ser, Mayamás EPS, Asmed Salud, Cajacopi Atlántico, Emsanar ESS, EPS Familiar de Colombia, Confachocó, Capital Salud, Confanorte, EPM, las empresas públicas de Medellín, Salud Mía, Capresoca, Anas Guayú EPS, un total de 79.838 millones de pesos defraudados al sistema de salud. Increíble esta denuncia que hace el senador Wilson Arias. Como lo dije al principio, ya sabemos que en Colombia los fallecidos votan y ahora, después de fallecidos, también los siguen atendiendo. ¿Cómo les parece ese dato? Y acá habla Wilson Arias que para inflar la UPC, el tema de la UPC, y para hablar de la UPC tenemos un video que, ¿quién mejor que la gran senadora, la gran representante, la profe Marta Alfonso, que nos explica también en un corto video qué es eso de la UPC y cómo se define y por qué es que hay debate?
No pueden alegar insuficiencia de la UPC cuando no hay claridad en los datos para demostrar tal insuficiencia y ni siquiera para entender para qué les fue suficiente. Aquí les cuento, entonces vamos a escuchar también a la gran representante, la profe, otra de los verdes que se pueden sacar de ese partido y que serían bienvenidas a nuestro nuevo partido, el partido único, el partido del progresismo en Colombia. Escuchemos entonces a la profe. Arranca el año con un debate muy intenso sobre el tema de la UPC. ¿Qué es eso? Es la unidad de pago per cápita o por persona que la Ley 100 en el año 1993 definió que se le debía pagar a las EPS como una forma de seguro, prima, cuota, por cada uno de los afiliados que tuviera la EPS para garantizar con ese recurso la prestación de servicios de salud. Como las EPS no prestan servicios de salud, sino que administran los recursos, las EPS con ese dinero conforman redes de servicios, o sea, clínicas y hospitales que le presten los servicios a sus afiliados. Por cada afiliado, la EPS recibe esa UPC, entre más afiliados tenga, más plata recibe. Por eso es que hablan de una amplia cobertura que no necesariamente ha significado acceso a los servicios, y con esa UPC la EPS a la IPS, clínica o hospital, le paga la prestación de servicios a los afiliados. También de ahí se saca entre el 8 y el 10% para gastos administrativos de la EPS, es decir, para todo su trabajo en la administración del sistema de salud colombiano. Eso significa entre 6 y 7 billones de pesos mensuales que se les transfieren. Entonces hagan la cuenta de cuánto sacan las EPS para administración de allí y cuánta plata además se les transfiere mes a mes. ¿Qué ha pasado o cómo se define esa UPC en estos 30 años? Eso tiene una reglamentación muy seria, muy técnica, y no es que el ministerio diga que se le ocurrió subir el 5% nomás, sino que eso pasa por todo un proceso. Las EPS, por ejemplo, deben entregar unas bases de datos a través de unos sistemas de información, PISIS, CIREPS o CIREPS. Reportan en esas bases de datos los eventos atendidos, los costos que ha tenido, la frecuencia, etcétera. El ministerio incluso les puede devolver esas bases de datos, ellas las corrigen, vuelven al ministerio y finalmente el ministerio, a través de la Dirección de Beneficios, Costos y Tarifas del Aseguramiento, con un equipo técnico, coge toda esa información, la contrasta con distintas bases de datos de otras entidades como el DANE sobre el tema de comportamiento sociodemográfico, con los boletines epidemiológicos sobre carga de enfermedad del mismo ministerio, del Instituto Nacional de Salud, entre otros. Por ejemplo, también se tiene en cuenta la base de datos de afiliados, la VEDUA, de la ADRES, los datos mismos de la ADRES, entre muchos otros informes y datos que alimentan el análisis de cómo se debe establecer la unidad de pago per cápita para las EPS. Con toda esta información, el ministerio hace cruces, analiza, etcétera. Y con base en esa información, tanto del Estado como de las EPS, esos cruces, esos análisis que se hacen, es que se define año a año el valor de la UPC, realmente es bianual. La EPS reporta incluso información con casi 2 años atrás para poder definir la UPC, es decir, en 2025 se analizará la información del 2024 para definir la UPC del 2026. Bueno, un poquito desordenado, pero ese es el procedimiento que se hace. ¿Qué es lo que está pasando hoy? En diciembre, el Ministerio de Salud saca la resolución 2717 del 2024, diciendo que el crecimiento de la UPC será solamente la inflación causada. ¿Cuáles son las razones? Las razones es que el ministerio dice que hay una muy baja calidad en el reporte de los datos, es decir, esas bases de datos que les cuento que las EPS le entregan al ministerio, son devueltas, corregidas, vuelven al ministerio, se analizan, etcétera,
que hay una baja calidad en el reporte de información, lo cual incluso puede ser una violación a la ley y por tanto una sanción penal o por lo menos administrativa y disciplinaria para la EPS. Pero el Ministerio de Salud dice que en los cruces de datos que hacen identifican fallecidos por los cuales se cobra, costos exagerados de servicios, una frecuencia muy elevada e injustificada de algunos servicios, entre muchas otras irregularidades. Además de esto, el Ministerio de Salud ha cruzado la información también con los informes financieros que las EPS le presentan a la Superintendencia de Salud y ha hecho un análisis de cerca de 5 años de trazabilidad de estos reportes, encontrando muchísimas inconsistencias. Pues quiero decirles que hoy no existe confianza sobre los reportes de las EPS. Ya en el 2011, la Superintendencia de Industria y Comercio había sancionado a ASEMI, la agremiación de las EPS, porque antes de presentar los reportes se pusieron de acuerdo sobre precios, sobre información que alteró la definición de la UPC de ese año. Esa sanción fue ratificada por el Consejo de Estado. Esa sanción además hoy se evidencia que no ha habido transparencia, no hoy, sino de muchos años atrás, y que este gobierno lo que está haciendo es poniéndole coto a esa situación. Además, ustedes recordarán que hay unos hallazgos de la Contraloría sobre mal uso de la UPC por cerca de 6 billones de pesos en el año 2020, un informe de la Contraloría del año 2022 o 2023. También existe un informe de la Superintendencia de Salud del año 2023 que habla del incumplimiento del requisito de reservas técnicas por parte de las EPS. A ellas se les paga mes a mes la plata y ellas de ese recurso deben ir reservando todas las autorizaciones sobre cirugías, medicamentos que se hacen para pagarlas después cuando ya se ejecutan. Pues lo que ha terminado sucediendo, no de ahora, de 30 años, es que a pesar de que las EPS reciben mes a mes la UPC, no llega la plata a los prestadores de servicios, clínicas y hospitales mes a mes. A algunos se les demoran 1 mes, 3 meses, 6 meses, 1 año y hasta varios años para pagarles facturas que les han radicado a las EPS. ¿Por qué si a las EPS les fluye el recurso mes a mes, ellas no pagan mes a mes? Conozco prestadores de servicios que le han radicado facturas a las EPS, las tienen acumuladas hasta el 2021, 2020, 2019 y les deben 10.000 millones de pesos y la EPS les gira en 2024, por ejemplo, 1.000 millones de pesos. Pero no le dice a la IPS a qué lo debe aplicar, si a la factura del 2019, a la del 2021, a la del 2024, si a la de diciembre, si a la de enero del año anterior. Hay un desorden monumental en las cuentas de las EPS, en la administración del recurso. Entonces no puede haber confianza para definir la UPC tal cual ellos lo están exigiendo. Si quieren, en efecto, una UPC espesa, que haya cuentas claras. Esa explicación que da la representante Marta Alfonso está clara. Ya lo sabemos, cómo se puede calcular ese valor de la UPC si los datos que muestran las EPS no son fiables, no son confiables. Y vieron la denuncia que hace el senador Wilson Arias también. Todo ese tema es para engordar el valor de la UPC. Incluso aquí le contestaron a la representante Marta Alfonso, le contesta Carlos Eduardo Márquez, que él es líder de la organización de pacientes y gerente de proyectos en diabetes.co. Aquí lo vemos, Carlos Eduardo Márquez Zucardi, que le contesta a la representante y dice: la mentira como principio. Las EPS no reciben entre el 8 y 10% por gastos de administración. En informe presentado por la Contraloría, estas emplean el 3.18% promediando los datos del 2021 al 2022. Dice Carlos Eduardo Márquez que pretende Marta Alfonso normalizar que les van a entregar más plata con la reforma y la representante le contesta: según la ley 1438 del 2011, en su artículo 21,
Los gastos por administración de la EPS en régimen contributivo podrían ser hasta del 10% del valor de la UPC y del 8% en el régimen subsidiado. Estos porcentajes están vigentes hasta el día de hoy. La reforma, la transformación al sistema de salud, establece un valor del 5% de la UPC con un incentivo de hasta un 3% adicional por lograr mejores resultados en salud. De igual forma, con un castigo del 1.5% si no se cumplen con indicadores mínimos de gestión. Yo he apoyado todas las proposiciones que van en el sentido de realizar un estudio técnico que establezca ese porcentaje base. Sin embargo, hemos sido derrotadas en varias ocasiones. Y con todo esto, y quiero ser cansón, volvemos al 5586. A lo importante. Aquí dice, yo he apoyado todas las proposiciones que van en el sentido de realizar un estudio técnico que establezca ese porcentaje base. Sin embargo, hemos sido derrotados en varias ocasiones. Eso se evita con el 5586. Por ahí me escribieron que debería ser 80-100. Bueno, no sé cuál sea la fórmula para estas elecciones, pero entre más mejor. Si es 80-100, pues 80-100. Pero lo importante es que esta vez el 5586 sea una realidad por cosas como estas. Ya se hubiera avanzado muchísimo en la transformación al sistema de salud, que como todos sabemos es el negocio de unos pocos. No les importa la salud de los colombianos. No nos vengan a decir que ahora es que se presentan tutelas. No nos vengan a decir que ahora es que no se les pagan a los médicos y a los doctores y a los hospitales. No nos vengan con ese cuento. No nos vengan a decir que el paseo de la muerte es algo que se ve ahora. Ese paseo de la muerte siempre ha existido y muchos hemos sido víctimas con alguno de nuestros familiares de ese paseo. Así que con todo esto, más vigencia toma el tema del 5586 y estaremos esperando la continuación de las denuncias del gran senador Wilson Arias con ese tema de las 23.410 personas fallecidas que aparecen reportadas con atención de salud, reportados estos reportes efectuados por las EPS, en el cual más de 79.000 millones han cobrado las dichosas EPS. ¿Cómo la ven? Y por eso es tan importante también esa gestión que está haciendo Carolina Corcho, que la hemos escuchado, incluso ayer hablando con un compañero también que tiene un canal. Hablábamos de la gira que está haciendo Carolina Corcho. En esa gira le han preguntado incluso por el tema de la campaña, que si está haciendo campaña, y Carolina ha dicho que ella no está haciendo campaña. Ella lo que está haciendo es una pedagogía por todo el país referente al sistema de salud, pedagogía que hace mucha falta. La gente no tiene conocimiento real, muchos datos técnicos, y eso tiene que pasarse a un lenguaje más comprensible para la gente. Gente que apoya el cambio no tiene total conocimiento de cómo funciona o cómo es lo que se quiere transformar en el sistema de salud. Así que hay una pedagogía también muy importante y muy grande que se debe hacer, que todavía, como lo digo, muchas personas no entienden en qué consiste todo esto. Nosotros hemos puesto como base, como experiencia, lo que ocurre en España. Hemos escuchado al propio Gustavo Petro muchas veces hablar de que se quiere copiar parte del modelo de salud español, que tiene sus problemas, por supuesto. Uno de los problemas que tiene España es que el tema de las enfermeras. Muchas enfermeras han salido del país. Yo he hecho varios videos, incluso en un puesto de salud allá en España, mostrando cómo funcionan las pequeñas clínicas que están ubicadas en los barrios, en todos los barrios. Cómo funciona ese puesto de salud de atención primaria que tiene capacidad de atender, en el caso donde yo vivía en España, 45.000 personas atienden y son pequeñas clínicas, se las he mostrado, y cómo ha sido, en mi caso, por ejemplo, que me tocó operarme de la vena varice, pues cómo fue el proceso. Un día llegué al puesto de salud ubicado cerca a la casa, sin tener que coger bus, ni coger el carro, ni coger taxi, ni coger nada, caminando ahí cerquita. Llegué y me atendieron, me vieron la vena, me dijeron, eso parece un cable, tiene que operarse. Inmediatamente me dijeron que hay una red de hospitales donde podía operarme, que también quedan cercanos a la casa. Y así fue. Me fui, me atendieron, me dijeron, sí señor, usted está de operación, antes de 15 días lo llamamos.
Me llamaron antes de los 15 días, fui y me operé, salí en el mismo día, no pagué €1, salí con mi tarjeta de la Seguridad Social. Esa tarjeta voy y la llevo a una farmacia sin necesidad de autorizaciones de nada, ni de hacer fila para autorizar, no. Simplemente llegué a la farmacia, en cualquier farmacia de España, droguería. Meten la tarjeta en un sistema que tienen y ahí aparece todo lo que digitó el doctor, la fórmula, la receta médica. Y así me entregaron mi medicina, me fui operado, hasta una media me dieron para que se debe utilizar una media, un tipo de vendaje después de la operación. Hasta eso me lo dieron y no tuve que pagar ni €1, nada. Y así funciona. Que les digo, hay muchos problemas también. De pronto las listas de espera para las operaciones, para las intervenciones quirúrgicas avanzadas. Hay una lista de espera y eso es una de las quejas. Y la otra queja en España es que las enfermeras han salido del país. Muchas enfermeras se han ido a otros países con mejores sueldos de pronto, buscando una experiencia diferente. Y entonces en eso sí hay un problema, porque las enfermeras que quedaron les han doblado su trabajo y eso ha sido una de las críticas. Aún así, el sistema de salud de España es uno de los mejores sistemas de salud del mundo. Eso lo puedo decir con conocimiento de causa. Incluso en España llega el colombiano que no tiene la documentación, no tiene los papeles, colombiano de diferentes países, y están en la obligación de atenderlos. Así no tenga papeles. Sus hijos, todos, pueden ir a que tengan una atención. Muchas personas piensan de pronto que en el momento que llegan al médico los remiten a la policía y los capturan por no tener papeles, porque eso lo he escuchado. Igual también pasa con el sistema de educación. Muchos inmigrantes que todavía no tienen la documentación, les da miedo enviar a sus hijos al colegio porque puede que los capturen, y eso en España no ocurre. Allá la salud es un derecho, tengas o no tengas papeles, seas español, seas inmigrante. La salud en España es un derecho. Y eso básicamente es lo que se quiere también copiar en Colombia en muchos aspectos. Entonces, volvemos a lo mismo, 5586 y esa pedagogía que se debe hacer. ¿Cómo funciona? Con palabras claras, con ejemplos claros. ¿Cómo es que funciona y cómo es que quiere que funcione el sistema de salud en Colombia? ¿Cómo se quiere manejar esa medicina preventiva, esa atención preventiva, que es básica en cualquier sistema de salud, pero que en Colombia no se hace? Porque están llegando las brigadas de salud a los territorios apartados, buscando eso. Personas que de pronto están padeciendo una enfermedad y no tienen conocimiento de eso. Y de eso también hemos visto muchos casos que el propio Gustavo Petro, por allá en Cartagena, denunció y se vio con una señora que la llevaron a atención y estaba enferma, una enfermedad que no sabía que tenía. Eso es medicina preventiva. Yo también aquí he contado. Mi madre desafortunadamente falleció de cáncer de colon. En España yo comenté que mi madre había fallecido de cáncer de colon. Inmediatamente se pusieron alerta, me incluyeron en una lista donde me llaman, me hicieron colonoscopia, en fin. Eso es medicina preventiva. Eso es medicina preventiva y eso es lo que se quiere hacer acá en Colombia. Que si las personas quieren continuar con su medicina prepagada, pues hágale, continúe. Pero no es justo que en los territorios por allá estuvimos ni un puesto de salud, nada, absolutamente nada. Por allá en Pescadero también en Santander vi un puesto de salud totalmente abandonado y como esas imágenes hemos visto por montones. Entonces, vamos a ver qué pasa con el sistema, con la reforma al sistema de salud que dejamos de llamar reforma, con esa transformación al sistema de salud en Colombia. ¿Qué va a pasar con las denuncias que ha hecho Wilson Arias? Porque eso también debe tener una investigación rigurosa y por supuesto una sanción. Porque como lo decimos, desafortunadamente en Colombia los muertos votan y los muertos también reciben atención médica después de fallecidos. Eso no puede ser. Entonces el primer tema, que era el tema de la denuncia de Wilson Arias, la aclaración de la representante, la profe Marta Alfonso, con el tema de la reforma a la salud, el cálculo de la UPC y ese dato, ¿no? 23.410 personas fallecidas que siguen recibiendo atención médica post-mortem. Primer tema. El segundo tema, que sí me llamó también bastante la atención, la forma como el alcalde de Manizales se expresa y habla y hace quedar a Colombia como un zapato, diciendo a unos toreros
españoles que aquí como sea, tumbamos la ley del no más olé. Escuchen a este, no digo nada, alcalde de Manizales. Es impresionante. Escuchen las palabras. Y feliz de conocerlos, los conozco desde arriba, tan ni seguro es que soy alcalde aquí. Bueno, llevo 6 ferias y viéndolos cada año, pero sobre todo yo entregado completamente a los toros. Yo soy un amante de este arte y de esta cultura y defiendo a mi ciudad y a los que aman culturalmente esto en mi ciudad, como casi todos. Y no dejo que unos pocos me opaquen. Y no me da pena salir a decirlo. Eso es bueno para nosotros, porque disfrutamos de esa defensa también. Viniendo desde fuera se ve que la feria está sana por eso. Sí, después de 5 o 6 de mayo, la ley que salió contra los toros, y vamos a tumbar eso como sea. Todos estamos decididos a que no se vayan a acabar los toros en Manizales. Si Dios quiere, no. Me encanta conocer. ¿Cómo les parece? Me recuerdo incluso en España en muchas partes los toros están prohibidos. Y recuerdo una canción de un grupo, Escape. Me encanta Escape. Y hay una canción, si quieren búsquela por ahí, que ellos mismos, españoles, le cantan a los toreros. Toreros, eres la vergüenza de una nación. Torero, eres asesino por convicción. Esa canción generó en España polémica, pero les canta y les dice la verdad en la propia cara a ese disquearte, a esa disquecultura de los toros. Escúchenla, búsquenla por ahí, Escape, torero. Eres asesino por vocación, eres la vergüenza en televisión y eres la vergüenza de una nación. En esto de los toros, por supuesto, la ley de no más olé, pues ¿a quién buscamos? A la senadora Esmeralda Hernández, senadora que también me representa, de las figuras del pacto histórico que nos ha representado y que lo ha hecho muy bien la senadora Esmeralda Hernández. Alcalde sanguinario y arrodillado. En un acto de pequeñez política e ignorancia, el alcalde de Manizales le asegura a 2 toreros españoles que van a tumbar la ley no más olé. Es indignante verlo arrodillado ante los mismos que llamaron cultura a la esclavitud y que avergüenzan a las mayorías de su país. Y es cierto. En España no todo mundo apoya el toreo. Avergüenzan a las mayorías de su país, es verdad. Le recuerdo, señor, que esta victoria no fue de unos pocos, sino de toda Colombia. La ley pasó por el Congreso, donde se ganó por mayorías, defendiendo la vida animal. Además, está profundamente equivocado al hablar de una minoría. Más del 90% de los colombianos rechazamos la tortura en la arena. El país está avanzando en defensa de los animales y no vamos a permitir que unos pocos políticos arcaicos y oportunistas retrocedamos lo que hemos logrado como sociedad. Perfecta esa respuesta, perfecta. La victoria no fue de unos pocos, fue de una mayoría. Ese debate lo estuvimos viendo y el país ha avanzado en defensa de los animales, que falta muchísimo, mucho por hacer en defensa de los animales, mucho. Yo aquí abajo, en donde estoy, cada vez que salgo veo a un perrito en una terraza, como se dan cuenta estoy en clima caliente, en una terraza con una bicicleta atravesada y el perrito, ahí tiene agua, pero no lo dejan entrar nunca a la casa. El perrito ahí, entonces, ¿para qué lo tienen? Para tenerlo todo el día. Y lo peor, en la noche sales y ahí está el perrito. No tiene ni espacio para moverse. Y eso es un perrito de la casa, de una casa. Ahora, los perritos callejeros, Ave María. ¿Qué problema que hay con los perros callejeros en Colombia? En todo el país. En todo el país. Por allá, en el Rodadero, vi a alguien que puso unos tanquecitos y colocaba, por favor,
Esto es para los perritos, incluso gatos, que lleguen a beber agua en la costa. Usted los ve en la calle flacos, llevados los pobres perritos, muertos de sed. Y pusieron esos puntos, incluso en Santa Marta también vi en el polideportivo unas casetas para los gatos que me contaron que las habían quemado y las volvieron a reconstruir. Eso vi en Santa Marta, pero también vi un niño respaldado por el papá de Bogotá, el típico cachaco, como dicen en la costa. Oiga, tan cretino, el niño, bueno, el niño no vamos a decir cretino, me pareció cretino la actitud del papá. Pues resulta que el niño salió como todos con los pies llenos de arena de la playa y se le hizo fácil, por indicaciones del papá, que metiera los pies donde los perritos toman agua y se limpiara los pies. Me pareció tan indignante, me pareció tan asquerosa la actitud y así, tranquilitos, se fueron y dejaron el agua llena de tierra. Y ahí hay un aviso, esto es para los perritos. Y así es la actitud de muchas personas, por eso también decimos nosotros, el cambio es de aquí, el cambio es de mente. No puede ser eso. Entonces hay muchas cosas por hacer por los animales. Los perros callejeros es un problema grave en nuestro país. Son muchísimos y están a su suerte. No sé qué se puede hacer, no sé. Y ojalá los perros son pilos y ojalá se hayan dado cuenta en todo Santa Marta y en el Rodadero que hay esos tanquecitos que ha puesto alguien para que beban agua. Y ellos se darán cuenta de que encuentran su agüita y ahí volverán. Ojalá que así sea, porque de verdad parte el alma ver tanto animal, tanto perro suelto, tanto perro callejero, ahí a su suerte. Y por eso entiendo muchas veces a Gonzalo Guillén, su campaña de si los ves, dale algo de comer. Es impresionante. Y lo he visto en todo el país, el tema de los perros en la calle. Bueno, yo le di el título del video a Gonzalo Guillén y es que claro que sí. Esas palabras de ese alcalde de Manizales, ese tumbar la ley como sea, aquí dice, el alcalde ese ofrece tumbar una ley como sea. Esos son el lenguaje y la cultura traqueta que pudrieron este país. ¿Cuánta razón tiene Gonzalo Guillén? ¿Cuánta razón tiene? Y el video es intencional. El video lo hace y lo graba y las palabras sabe que está grabando, incluso me imagino que será grabado por el mismo equipo de trabajo de él, para mandar el mensaje al gobierno. Ya van varios mensajes que salen de esta zona del país, también vimos al gobernador del Tolima, también cómo hablaba la gobernadora del Tolima, cómo hablaba del comunismo y del socialismo, que allá en el Tolima no se iba a implementar. Así son de absurdos. Y entonces ya vemos en esa zona del país, Tolima, ahora el alcalde de Manizales, en esa retórica, ¿no? A apoyar, a mandar indirectas, a mandar mensajes al gobierno, mensajes totalmente errados. Mira lo que acaba de decir semejante alcalde. Aquí está el mensaje de Gonzalo Guillén, que es perfecto. Ese lenguaje y esa cultura traqueta nos tienen jodidos, que nos tiene que paso por encima del que sea. Si tengo una Toyota, paso por encima del que sea. Y dígame algo. Esas cosas son las que cambiar. ¿Cómo se cambia eso? ¿Cómo se cambia? Es la gran pregunta que nos hacemos. ¿Cómo es posible también que los narcos tienen unas camionetas Toyotas y la presidencia también tenga Toyotas? Eso tampoco me cuadra. No sé ustedes qué piensan, pero la verdad que eso también no cuadra. El cambio es cambiando. Y no solamente es cuestión del voto, no solamente es cuestión de dejar ese trabajo a los políticos. Nosotros tenemos que lograrlo. Cambiar el chip en muchas cosas que nos hacen ver atrasados, arcaicos. Y eso es realidad, y eso es verdad. Entonces, el voto no solamente es el cambio es acá. También una vez decían, ¿no? La paz comienza por casa. ¿Cómo es de importante esa frase? También, la paz comienza por casa. ¿Cómo podemos hablar de paz si en casa es una guerra total? Así que, repetimos esa frase que dio el zapatero soñador. El cambio es cambiando. Entonces, el segundo tema
que es el como sea, ese lenguaje y esa cultura traqueta que pudrieron este país, como lo dice el gran periodista Gonzalo Guillén, es el segundo tema que tocamos y pasamos entonces al tercer tema. El tercer tema es los peajes. Algo que de verdad, yo no sé qué puede hacer el gobierno en este tema de los peajes. Yo no sé cómo, si hay alguna ley que faculte, es que no puedo entender, no puedo comprender. Primero que todo, que cada 30 kilómetros haya un peaje. Hay una ley que está promoviendo Fabián Díaz desde el año pasado, ahorita lo vamos a escuchar. El gran otro verde que también lo saco de ese partido, lo sacaría de ese partido a Fabián. Ya saben ustedes, el santandereano que lleva el girasol siempre con una camisa blanca, lleva su girasol aquí en el pecho. Pues Fabián está haciendo un proyecto de ley con Alexander Flores también, desde hace ya bastante tiempo ha denunciado, pero no pasa nada, no se ven avances. Fabián habla incluso de un referéndum para lograr que esto de los peajes no continúe. Es que los peajes es el mayor robo que nos hacen por toda la carita linda y que no pasa nada. No pasa absolutamente nada. Entonces, la senadora Aída Bella, siempre nos preguntamos y gritamos, oiga, Sarmiento Angulo, gracias, Sarmiento Angulo, ahí estamos pagándoles por transitar en sus podridas carreteras, sus carreteras hechas pedazos. Gracias, Sarmiento Angulo, pero no solo es Sarmiento Angulo. Entonces, aquí nos vamos a escuchar a la senadora, otra de las que me representa, la senadora Aída Abella. Escuchen la denuncia que hace la senadora Aída en estos videos que ha agrupado, videos que ella misma ha publicado en su cuenta de X y de una intervención en la plenaria del Senado. Escuchen a la senadora. Luego tenemos a otro de los grandes contratistas, el señor Carlos Alberto Solarte. Solarte tiene una particularidad. Le gustan los negocios pequeños, pero se vuelven grandes. Tiene la autopista de conexión norte, Bogotá, 1.3 billones de pesos. Tiene Neiva, Espinal, Girardot, 3 billones, que yo creo que mucha gente hemos transitado por esa carretera y no la terminan nunca. Y tiene además contratos en Invías. Como ustedes vieron, el doctor Sarmiento Angulo no le gusta Invías, pero a los otros vamos a ver que tienen contratos en la ANI y en Invías. Luego vamos a mirar, bueno, el señor Solarte no tiene sino 2 peajes y maneja 4.3 billones de pesos. El otro gran contratista es el señor Menzel Rafael Amin. Este señor pues ha construido varias carreteras y tiene las de Córdoba a Sucre por 1.6 billones. La transversal del Cisga, que manejó 1.5 billones y se está destruyendo por efectos de muchas cosas. Troncal del Magdalena C1, 4.9 billones. Y la troncal del Magdalena C2, 4.3 billones. A él sí que le gustan Invías. El señor Amin tiene en Invías en 14 departamentos y tiene 35 contratos. Él maneja 45 peajes y en este momento 11.9 billones de pesos, casi 12 billones de pesos. Que aquí hay grandes 6 empresarios precisamente de las carreteras y vamos a empezar a enumerarlos. Ahí tenemos a un gran contratista, el doctor Luis Carlos Sarmiento Angulo. En este momento tiene las vías que ustedes ven allí. Ustedes las ven perfectamente, las vías que actualmente tiene, que son Bogotá, Fontibón, Faca, Los Alpes, porque además no solamente tienen los contratos de construcción, no solamente tienen el mantenimiento, sino que tienen los peajes. Ahí ven ustedes, tiene la autopista Conexión Pacífico 1 de 3.3 billones de pesos. Villavicencio Yopal, 4.6 billones de pesos. Chirajara Fundadores, ahí fue donde se le cayó el puente, porque van a ver que casi todos los grandes ni construyen bien las carreteras y menos los puentes. Casi a todos se les cae. Tenemos Mulanó, Lobo Guerrero,
de 3.3 billones. El señor Sarmiento Angulo maneja 14 peajes en el país y en este momento contratación de 19 billones, casi 20 billones de pesos. El otro gran contratista es el señor Menzel Rafael Amin. Este señor pues ha construido varias carreteras y tiene las de Córdoba a Sucre por 1.6 billones, la transversal del Cisga que manejó 1.5 billones y se está destruyendo por efectos de muchas cosas. Troncal del Magdalena C1, 4.9 billones. Y la troncal del Magdalena C2, 4.3 billones. A él sí que le gustan invías. El señor Amin tiene en invías en 14 departamentos y tiene 35 contratos. Él maneja 45 peajes y en este momento 11.9 billones de pesos, casi 12 billones de pesos. Desde los años 90, el gobierno ha concedido la administración de las carreteras a grandes grupos privados, como la organización Luis Carlos Sarmiento, quien ha obtenido concesiones para construir y mantener las vías, recuperando su inversión a través de los peajes. Hemos visto y hemos escuchado, incluso acabamos de escuchar esta denuncia que hace la senadora Aida Abella, cuáles son las carreteras de Sarmiento Angulo. Pero, ¿quiénes son todos los verdaderos dueños de las carreteras en Colombia? Nos vamos acá para el diario, este portal El Diario, que aquí destaca. Las 8 familias que controlan la mayoría de los peajes en Colombia son Sarmiento Angulo, los Correa, Mario Huertas, los Solarte, los Aristizábal, los Pacheco, los Amin y los Bautista. También se destaca Odinsa, una empresa de concesiones del grupo Argos y Macquarie Asset Management, que han establecido una alianza estratégica para pregestionar proyectos de infraestructura vial en Colombia. Un actor adicional es William Vélez, a través de su grupo empresarial, Grupo Etnus y sus empresas eléctricas de Medellín y Mincivil. Vélez ha estado involucrado en varios proyectos de infraestructura vial, como la concesión del túnel de Oriente. En cuanto a los bancos relacionados son Scotiabank, Colpatria y los bancos del Grupo Aval, como Banco Bogotá, Banco de Occidente, Banco La BB Las Villas, Banco Popular y Corfi Colombiana, son actores financieros clave en estas concesiones. Es importante mencionar que cada concesión tiene múltiples accionistas, como en el caso de la concesión Autopistas del Café, cuyo principal accionista es Odinsa, con un 60%, y un 40% distribuido entre megaproyectos, Termotécnica, Coindustrial, Concay, Somifra, JP, Uricochea, Latinco, Mubec, Esther, Judith Nichols, Luis Ernesto Escobar Neumann, CLI, Grotco, Inversiones UC. Actualmente hay 43 concesiones, 28 de ellas firmadas en el gobierno Santos y 6 en el gobierno de Iván Duque. Esos contratos previos son la justificación del gobierno actual para decir que no puede hacer nada sobre los peajes. Sin embargo, Petro podría iniciar una revisión exhaustiva para asegurar que se cumplan los términos acordados y que los peajes no estén generando ganancias excesivas a expensas de los usuarios. Esto podría incluir auditorías independientes y la renegociación de contratos con irregulares. Eso es lo que nosotros decimos. ¿Cómo puede ser posible entonces que tienen las concesiones y esto no se revise? O se revisa de una forma que no se ve ninguna solución. Solución sobre todo para el bolsillo de la gente, para el transportador, para la persona que utiliza su carro para movilizarse. No puede ser que este robo tan descarado siga y no se pueda hacer nada, porque son contratos ya firmados. Hombre, si yo soy el gobierno y veo que las carreteras continúan en un estado deplorable, que están robando a la gente, algo se puede hacer, algo se tiene que hacer. No nos podemos quedar cruzados de brazos. Y es otra de las cosas también para el próximo presidente, el tema de las carreteras. 180 peajes hay en Colombia. En España, 44 vías tienen peaje. Que en España existe la posibilidad, y ya ahí sí no vamos a comparar, porque de pronto la ubicación geográfica, el país, Colombia es diferente,
Pero en España tú puedes transitar por una carretera nacional que no tiene peaje, o si quieres vas a la carretera que tiene peaje, pero ojo, en ningún peaje se paga lo que se paga en Colombia. En ninguno, 2 euros. Y lo digo con conocimiento de causa. Incluso hay un dispositivo que se venden allá en España, los carros, para pasar por el peaje, y eso después, al finalizar el mes, te lo descuentan de tu cuenta bancaria. Entonces sí sé de lo que estoy hablando. Sé plenamente de lo que estoy hablando. Y como incluso el GPS, cuando llegué acá a Colombia, en España lo tenía con una función que dice evitar vías de peaje. Y cuando empecé acá a recorrer el país, el GPS se volvió loco buscando vías que no tuvieran peaje, y por allá me estaba metiendo incluso hasta en una carretera destapada, porque pues aquí las carreteras todas es con peaje. Entonces, algo se tiene que hacer. Aparte vimos cómo es que el gobierno es el que termina pagando los arreglos a las vías. De esas vías que tienen concesión, el gobierno es el que pasa similar a la EPS. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Y aparte cada 30 kilómetros, el único país del mundo. Les decía entonces España, Colombia 180 peajes, España tiene 44 vías con peaje, que las puedes tomar o no las puedes tomar, pero que en ningún caso, en ninguna vía de esas 4 carriles, sin el menor hueco, eso es impresionante, hasta se matan en España por coger los carros a esas velocidades que son carreteras para andar a 120, y facilito los ves tú que van a 160, 180 kilómetros por hora, y terminan muchos accidentes fatales en esas vías, las autovías de peaje, como las llaman en España. Entonces, algo se tiene que hacer en ese tema. El gobierno tiene que hacer algo. Está en la obligación de revisar esos contratos, de revisar el estado de esas carreteras. ¿Cómo así? Entonces, que porque lo firmó Duque, que lo firmó Santos, entonces no se puede hacer nada. Y el usuario siga. Por ahí vimos una señora que estaba dirigiéndose, creo que era entre Pereira y Medellín, no me acuerdo. Eso fue hace 2 días. Y la señora se bajaba, levantaba la barrera y continuaba su camino sin pagar el peaje. Yo estuve con muchas ganas de hacer algo así, pero pues no lo hice, la verdad. Faltó cojones para hacerlo, porque de verdad, así es que debería ser la gente. La gente no tiene por qué pagar esos peajes. No tiene por qué. Entonces, ¿qué dice acá también este artículo? Para abordar la percepción de la falta de transparencia, el gobierno podría implementar políticas que obliguen a las empresas concesionarias a publicar informes detallados sobre sus ingresos y gastos relacionados con los peajes. Esto permitiría a los ciudadanos y a las autoridades monitorear de cerca el uso de los fondos recaudados. Otra medida podría ser fomentar la competencia en el sector de las concesiones viales para limitar el poder de unas pocas familias que controlan el precio de la mayoría de los peajes. Abrir nuevas licitaciones. Facilitar la entrada de nuevos actores del mercado es clave en el proceso actual del eje cafetero. También podría revisar y actualizar el marco legal que regula las concesiones. Esto podría incluir la creación de nuevas leyes, la modificación de las existentes para evitar que las concesiones sean más justas y equitativas. Es que no es cuestión de que sean justas y equitativas. Es cuestión de que si le hacen las cosas mal, pues adiós pues. Y que se revise. El proyecto de ley de Fabián Díaz habla de que cada 150 kilómetros se pague un peaje. Es como lo justo, ¿no? Es como lo justo. Otro de los puntos importantes para el 2026, para los candidatos. Este tema de los peajes en las carreteras en Colombia no puede continuar. Entonces, hablamos de Fabián Díaz. Hemos hablado varias veces de Fabián. A ver, aquí tengo otro artículo. Dice, Colombia tiene el mayor número de peajes en América Latina con alrededor de 180. Yo eso lo averigüé, ya lo he dicho en varios videos anteriores. Es el tercer país con los más caros de la región. Sin embargo, la calidad de las carreteras en departamentos con mayor número de peajes como Cundinamarca, Antioquia, Valle del Cauca, ahí falta Santander. Cesar, Magdalena. ¿Qué estado de carreteras? La red vial primaria nacional tiene 19.966 kilómetros, de los cuales el 56.7 está a cargo de Invías y el restante bajo la ANI, el 43%. Aquí habla, vea, los peajes más caros en Colombia. El túnel de Oriente en Antioquia, 23.800 pesos.
Pipiral en el Meta, 23.000. Fuemia, Antioquia, 22.900. Guayco Caldas, 21.000. Túnel de Occidente en Antioquia, 20.600. En Pamplonita, norte de Santander, 19.700. Circasia, en el Quindío, 19.200. Ese lo pagué yo. Marhuaco, en el Bolívar, no sé también, 18.000. Pagué uno de 18.000, de pronto es este. San Luis de Gaceno, Boyacá, 18.300. Cisneros, en Antioquia, 18.000. En Colombia, la mayoría de los peajes se encuentran en la red vial primaria, la cual incluye las principales carreteras y autopistas que conectan las ciudades más importantes y los corredores estratégicos del país. Tales vías primarias son administradas principalmente por el Instituto Nacional de Vías y Vías y la Agencia Nacional de Infraestructura ANI, que gestionan concesiones viales y operan peajes para financiar el mantenimiento y la construcción de la infraestructura vial. Eso no se da. Cobran, pero el mantenimiento es que es impresionante. Huecos que hace años están y continúan en las carreteras. Y lo digo con conocimiento. No puede ser eso. Entonces, Fabián Díaz, ¿qué dice? ¿Cuál es el proyecto de Fabián? Escuchemos a Fabián Díaz. Los peajes en nuestro país son un negocio, son un atraco a la población civil. Colombia tiene la mayor cantidad de peajes, con las tarifas más altas, con las distancias más cortas. Encontramos peajes cada 20, 30, 40, 50 kilómetros, repartidos en diferentes concesiones y cada una sacando sus tajadas. Y eso sí, vías que pese a los peajes encontramos en pésimas condiciones. Vías que 500 metros antes de llegar al peaje y 500 metros después de llegar al peaje es que sí encontramos los 4 carriles, pero después sí vemos que tenemos que atravesar trochas. Y nos han vendido a nosotros la idea que no es posible desarrollar infraestructura vial en nuestro país sin los peajes. No hay nada más falso que ello. Si nosotros vemos otros países que han desarrollado infraestructura vial en excelentes condiciones, con distancias grandes, Ecuador, 200 kilómetros, un peaje. Y miremos nosotros esas autopistas. Y hablo de Ecuador, un país que se asemeja a las condiciones en los terrenos al nuestro. 200 kilómetros, un peaje. Y aquí lo que nosotros vemos son trochas y allá vías. Y así hay diferentes ejemplos en Latinoamérica, con condiciones similares a nuestro país. Pero ¿qué pasa con Colombia? ¿Qué pasa con nuestro país? Que sencillamente se ferian las concesiones, tramos cada vez más cortos para cobrar y saquear al pueblo colombiano. Y el pueblo ya está cansado, está asqueado, que ha tenido que llegar hasta las vías de hecho. En Cartagena, los peajes internos para pasar de un barrio a otro, les tocó a las comunidades salir. En Turbaco también, en Río Negro, Santander, un pueblo también ejemplo de lucha, de resistencia, que tras casi 20 años de pagar un peaje y ver cómo se robaban la plata porque no estaban las obras que les habían prometido con ese peaje, decidieron salir a las vías de hecho. Hasta allí estamos llegando nosotros a las comunidades, a tener que salir y obligarles a responder de una forma que no debería ser, pero son obligadas. Y no son vándalos. No, señor, están haciéndose respetar. Vándalos son los que se robaron esa plata. 20 años pagando un peaje en Río Negro y la plata se perdió. Se la mecatearon en cositas y ahora resulta que estaban insistiendo en volver a poner el peaje que las comunidades bajo las vías de hecho levantaron por otros 20 años más, 23 años más. Con la ilusión, con la esperanza de que, ay, ahora sí le vamos a hacer la doble calzada, ahora sí le vamos a construir las vías. Pues no, necesitamos siquiera primero ver las vías, ver las obras. De Río Negro al Pabellón hay otro peaje, 9 kilómetros de un peaje al otro. Pues no, diferentes mesas técnicas que hemos nosotros acompañado y la lucha justamente del pueblo de Río Negro, acompañamos esa decisión de decir no al peaje.
Y ahora, por supuesto, los cacaos, los dueños de las concesiones, los dueños de los negocios, están bravos. No, que ahora debido a que no se va a poner el peaje, pues no se van a poder desarrollar las obras. Mire, señores, ya se pagaron las obras. Que se las hayan robado es otra cosa. Pero aquí al pueblo de Río Negro, de Santander, no le vengan a ver la cara. Y por supuesto que nosotros hemos acompañado esa lucha y lo decimos de frente. Porque no podemos seguir permitiendo que en nuestro país existan esos abusos. Abusos que hemos nosotros presentado en reiteradas ocasiones una ley que busca frenar ese abuso de los peajes, restringir las distancias, que sean de 150 kilómetros lineales de un peaje al otro, para que de esa forma tengan oxígeno nuestros municipios, que se ven justamente restringidos sus desarrollos económicos, turísticos, comerciales, por peajes que les ponen al frente o a la salida de esos municipios. Esta es una iniciativa que hemos insistido, una iniciativa que lamentablemente el Congreso de la República no ha querido dar el debate. La comisión no la agenda, cuando hemos logrado que se agende, la terminan archivando y ya estamos cansados. Y hacemos la advertencia, si en esta legislatura, el proyecto que radicamos, y no solamente nosotros, se han unido diferentes esfuerzos y los saludamos, esto no es de una persona, de dos, de tres, no es de todos, el compromiso y la invitación es a todos a ponernos la camisa en contra de este abuso que tienen al pueblo colombiano, que son los peajes, de concesiones de amigos de los financiadores de campañas políticas. La invitación es que si en esta oportunidad no se aprueba este proyecto de ley que hemos insistido, vamos a buscar aprobarlo por medio del referendo. Por medio del referendo y saldremos a las calles. Y la invitación a todos a empoderarnos de este referendo que acabe de una vez por todas con este abuso que tienen con el pueblo colombiano. De peajes que para lo único que sirven es para saquear al pueblo colombiano. Porque ni siquiera las vías las terminan arreglando. Ni siquiera cuentan con ambulancias, ni siquiera cuentan con los carros de servicio técnico, con las grúas cuando se presentan accidentes, con las señalizaciones, con lo mínimo que deberían tener para que ahí sí, por lo menos tengan alguna justificación. Pero no, ni siquiera están cumpliendo con lo mínimo. Si no aprueba el Congreso de la República, por medio de referendo vamos a buscar que de una vez por todas acabemos con ese abuso que tienen con el pueblo colombiano. Eso que dice el senador Fabián Díaz en el peaje de Río Negro es verdad. Pasamos hace poco por ahí y el peaje ya no está. Pero sí, a los 9 kilómetros está el del Playón. Y de ahí para allá eso es un robo total. Y antes de llegar a Río Negro, antes de llegar a Bucaramanga por la vía Tunja, eso es peor, Barbosa. Terrible la carretera entre Tunja, Barbosa, entre Barbosa, Oiva. Unos huecos que llevan años y años y años. Y saquen la plata, roben la plata. Oiga, y un detalle. Cuando llegué a Santa Marta, iba hacia Riohacha, hacia La Guajira, esa carretera está en buenas condiciones. Incluso está mejor la carretera de La Guajira, de Riohacha a Manaure, pasando por Mayapo, por Pescado. Mejor la carretera. Y dice uno, es increíble. Esas palabras de Fabián fueron en el año 2023. Dice acá que fue aprobado en primer debate nuestro proyecto de ley, pero del marzo del 2024. Echaron para atrás, el Congreso no apoya, no citan, no agendan el debate. Y entonces, ¿qué se va a hacer? Y ahí vuelve y lo dice, el Congreso no aprobó. Lo escuchamos también de la representante Marta Alfonso, el Congreso no aprobó. Los financiadores de campañas políticas son los mismos que tienen las concesiones viales. Y muchas veces el gobierno es el que termina colocando plata para arreglar las carreteras. Y lo que dice Fabián también, el tema de las grúas, de los carros técnicos, de los servicios de la señalización. Reprobable. En la línea, yo venía detrás, en la línea ahora son 2 carriles de bajada y cuando vas de Cali hacia Bogotá o de Armenia hacia Bogotá,
son 2 carriles de subida. Yo venía detrás de 2 mulas que iban así. Así. Todo el camino. Así. Y decía, oiga, y no dejaban adelantar, no circulan por la derecha, que es otro problema gravísimo también aquí en Colombia. La circulación en las vías de 2 carriles, de doble calzada, pues, se circula por la derecha y se adelanta por la izquierda. No, esos son los camiones por la izquierda. O sea, una falta de cultura vial total. Pero así es. Entonces íbamos por la línea y las mulas así. En una de esas decidí parar un momento. Paré, me orillé, creo que a tomarme un tinto o algo, listo. Cuando de un momento a otro estaba tomándome el tinto y se empezaron a llenar, trancón, no puede ser, y me metí ahí. Trancón, efectivamente. 4 horas en la línea, 4 horas. No llegó ni policía, no llegó nadie. Pues las mulas que iban así, una terminó volteada. Y obviamente el tranconzote. Afortunadamente los carritos pequeños nos pudimos meter después de 4 horas, pero no llegó la policía. El que sí llegó fue el vendedor de tintos. Sagradito, allá llegó, yo no sé cómo, allá llegó en una moto con sus termos, creo que empanadas o algo. El tal fue que salvó la patria en medio de ese trancón. 4 horas y empezó a llover también, allá en la línea. La grúa no llegó, no sé qué pasó al final, yo pude pasar, pero por ningún lado se vio ni la presencia de la policía en ese trancón que se armó, tremendo trancón. Y así es siempre. Entonces, es un tema bastante grave, bastante preocupante y que demuestra cómo ha sido esa gobernanza paramilitar, cómo nosotros dejamos también que nos roben por la cara. Se tiene que salir a las vías, se tiene que protestar, se tiene que acabar ese negocio. El presidente algo podrá hacer, algo seguro que puede hacer. Pero vieron ahí, ¿no? El Congreso no aprueba. Entonces, 55-86 o no hacemos nada. Así entonces llegamos al final del contenido que tenemos acá primero preparado para todos ustedes y por supuesto también tenemos las ñapitas que no pueden faltar aquí en Colombia con C. Usted lleva de más, usted lleva vendaje en nuestros contenidos, en nuestros videos. Y entonces empezamos. Primer ñapita, desde Cúcuta, en la frontera con Venezuela y tras una serie de reuniones importantes quiero compartirle los avances y compromisos que hemos tenido. Escuchemos a nuestro canciller. A ver qué dice. Acabamos de terminar una reunión con los gremios del sector empresarial, el sector privado en Cúcuta, el área metropolitana, norte de Santander y en la frontera. Fue una reunión muy productiva en donde con la moderación del ministro Juan Fernando Cristo, que es de la zona, pudimos escuchar y quedar con una hoja de ruta, pero también en el día de ayer tuvimos el Consejo de Gobierno Fronterizo, donde escuchamos al gobernador, quien fue el anfitrión y lo lideró, y además de todas las fuerzas vivas de la sociedad, alcaldes, líderes de la sociedad civil, y también se estableció un puesto de mando unificado. Migración Colombia tenía un papel preponderante, aquí estuvo tanto la directora encargada Marta Hernández como la directora designada Nigeria Rentería y todo el equipo de la Cancillería. Fue una jornada muy importante de trabajo, nos trasladamos, el despacho de la Cancillería lo trasladamos a Cúcuta para poder monitorear la situación por instrucciones del señor presidente Gustavo Petro. Y lo que recibimos fue un mensaje de tranquilidad, es un parte de tranquilidad y esperamos que Cúcuta y la región y toda la frontera siga así. Hemos asumido una posición que es prudente, que es responsable, hemos manejado con mucho tacto, con mucha prudencia y realmente con mucho cuidado esta coyuntura de nuestra relación con el vecino país de Venezuela. Escuchamos entonces las palabras de Gilberto Murillo, nuestro canciller. Estamos muy preocupados y pendientes de la situación en la frontera. Estamos esperando también que Venezuela abra la frontera porque había dicho que era un cierre por 72 horas. También ayer vimos una señora muy
muy puesta, una señora que me representa plenamente, cómo le cantaba a la tabla a Uribe y cómo decía a grito entero no al cierre de la frontera, porque es muy fácil decir y salir a gritar a los cuatro vientos, intervención militar en Venezuela. Es muy fácil decir cierren la frontera, pero no piensan en la cantidad de kilómetros, que son más de 2.000 kilómetros de frontera, el comercio que se ha reactivado entre los dos países, la situación de los colombianos en Venezuela y también la situación de los venezolanos en Colombia. Esto es un grave daño que se haría a la región, a la zona. La gente pide a gritos. Yo les comenté en el video de ayer que bajando de La Guajira, sin que se supiera nada, sin que se hubiera posicionado Maduro, la gente ya estaba pidiendo que por favor no cerraran la frontera porque eso era la muerte para el comercio y una desdicha para toda esta región del país, tanto del lado de allá como del lado de acá. No olvidemos, muchas personas viven en San Antonio, trabajan en Cúcuta, muchas personas viven en Cúcuta, trabajan en San Antonio. El comercio que se ha presentado y que se ha reactivado entre los dos países da unas cifras importantes y esto no se puede acabar por el capricho de unos pocos. Sabemos y hemos escuchado ayer, leí la posición de Carlos Caicedo, uno de los candidatos, precandidatos, llamémoslo así, que puntean en esa encuesta que se ha hecho a través de redes sociales, una encuesta que se ha hecho para ver quién sería la persona idónea para continuar con las banderas del progresismo. Carlos Caicedo ha punteado últimamente. Entonces podemos decir que están Carolina Corcho, Gustavo Bolívar, Carlos Caicedo. Podemos decir que marchan en cabeza de esta encuesta, de los gustos de la gente, llamémoslo así. Pero para eso todavía falta, tenemos que escucharlos, tenemos que conocer más a profundidad cómo van a ser sus futuras candidaturas, cómo se van a basar, cuáles son los proyectos. Así que todo eso tenemos que tomarlo con calma. Aquí no vamos a imponer ningún candidato. Aquí vamos a esperar que se realice esa consulta progresista, que se cree ese partido único que nosotros queremos y sabemos que esa es la solución. También ayer, escuchando el video de Daniel Mendoza, compartimos, aquí nada está ganado. Aquí nada está ganado. Lo que nos viene es una guerra dura. Una guerra dura en el buen sentido de la palabra, porque nuestro país continúa avanzando. Así que pilas con eso. Pues en todo esto, entonces ayer trajimos a Carlos Caicedo, un hilo que habla sobre la situación de Venezuela. Pues hoy vamos a traer a Carolina Corcho. Publicó un video dando su opinión sobre el tema de Venezuela, sobre esa intervención militar que tan descaradamente piden algunos. Hablan de dictaduras, pero la dictadura que hemos tenido en Colombia, esa se les olvida, ¿no? Pues escuchemos a la grandísima Carolina Corcho. Basta de discursos peligrosos. No podemos aceptar las declaraciones incendiarias de la oposición pidiendo una intervención militar internacional en Venezuela cuando esto podría afectar la seguridad y la paz en la frontera con Colombia. Apoyamos la postura del gobierno colombiano frente a Venezuela. Se tiene que rechazar la vulneración de derechos humanos del gobierno venezolano contra la oposición, pero además el no reconocimiento de los resultados del proceso electoral venezolano, el cual padece irregularidades y no debe ser reconocido hasta tanto no se presenten las actas. El pueblo colombiano y venezolano han tenido relaciones históricas, económicas, de hermandad, culturales. Por eso la reapertura de las relaciones diplomáticas y la frontera por parte del gobierno del presidente Gustavo Petro significó el aumento del 47% del intercambio comercial y una disminución de la tasa de homicidios en 14.6%, de acuerdo a datos de la Cancillería en varios de los departamentos de la frontera, como La Guajira, el norte de Santander y Arauca. Fue un error profundo del gobierno de Iván Duque el apoyo a Guaidó, el cierre de relaciones diplomáticas y de la frontera con Venezuela. Esto le significó a Colombia dejar de percibir $10.000 millones para su economía. Las relaciones de Venezuela y Colombia también son muy importantes en materia de la gestión de paz y los procesos de negociación con grupos armados. El gobierno colombiano debe pedir al gobierno venezolano que sea contundente con los grupos armados ilegales que operan tanto en Venezuela como en Colombia.
Estamos de acuerdo con que el gobierno colombiano en un momento dado pueda servir de puente para que haya una transición pactada en Venezuela. El cierre de la frontera con Venezuela, la ruptura de relaciones diplomáticas implica un sacrificio para aproximadamente 6 millones de colombianos que viven de la economía venezolana y de los cuales depende la seguridad nacional de Colombia por lo que significa la frontera. Es muy grave esa postura politiquera, mezquina e irresponsable de la oposición colombiana de estar pidiendo el cierre de las relaciones con Venezuela, de la frontera y guerras que sacrifican no solamente al pueblo venezolano, sino al pueblo colombiano. Sacrifica la seguridad nacional y somete a millones de colombianos al hambre, a la imposibilidad del intercambio comercial y a poder tener una vida digna. Es importante escuchar las opiniones, los puntos de vista, en este caso de Carolina Corcho. Muchas personas la ven como presidenciable, pues tenemos que ir conociendo diferentes puntos de vista de ellos en cuanto a las diferentes cuestiones que ocurren en nuestro país, en este caso pues el tema con Venezuela. Dice Carolina Corcho que después de que se abrió la frontera aumentó un 47% el impacto comercial entre los dos países, un 14% de la reducción de los homicidios en la frontera. Venezuela también continúa como país garante en ese proceso de paz, esas negociaciones que se están llevando con el ELN. Así que nosotros también estamos totalmente de acuerdo, no al cierre de la frontera, no a romper relaciones con Venezuela. Esperamos entonces que se publiquen las actas. Si Maduro ganó, pues ¿por qué no publican las actas? Eso es lo que no entendemos y lo que estamos esperando, que se publiquen las actas. Hemos visto imágenes de una manifestación pequeña de Corina Machado y una gran manifestación de la gente del chavismo, digámoslo así. Pero queremos ver las actas. Eso es lo que queremos ver. Pero entonces, lo importante de todo esto es que sepamos qué posición tienen, cuál es la posición, en este caso Carolina Corcho, como lo digo, de pronto la persona que encabeza esa encuesta para continuar con la bandera del progresismo. Yo les quiero preguntar una cosa a ustedes, ayer lo hablábamos con nuestro compañero de otro canal, hablábamos de ese tema. ¿Colombia está preparada para tener una mujer presidenta? Hablábamos con mi compañero y decíamos, oiga, en México se presentó, y México es un país presuntamente más machista que Colombia. Entonces ahí queda la pregunta y la leeremos en la caja de comentarios. Vamos a ver si con nuestro compañero podemos empezar a hacer una alianza, un programa unidos, porque eso es lo que necesitamos, unirnos, trabajar duro, hacer pedagogía en miras del 2026. Vamos a ver, esa de pronto es una sorpresa de las que tenemos preparadas para este año. Me encantaría poder contar con mi compañero, como ya les daré después más información. Hoy precisamente nos vamos a reunir para definir qué hacemos y yo quiero que muchos nos unamos, que muchos youtubers nos unamos sin imponer a nadie, simplemente pues haciendo esa pedagogía. Y lo que más quiero yo, que siempre lo he querido, y vamos a ver si por fin lo pongo en práctica, porque mucho bla bla bla, pero a la hora del té no he hecho lo que he venido hablando, es que ustedes participen, ustedes también entren en cámara, si no quieren con su rostro, pues con el audio, pero yo quiero verlos, escucharlos a ustedes, que nuestros canales se unan y le den visibilidad a ustedes, que son los dueños de estos canales. Por ustedes es que somos los que somos y a ustedes les debemos mucho. Entonces yo pienso que ustedes también tienen, y muchos quieren aparecer seguramente en cámara. Lo vamos a hacer hoy mismo. Me reúno con nuestro canal amigo para empezar lo más pronto posible con ese programa. Incluso ya hemos hablado hasta de un nombre. Entonces ahí les dejo la iniciativa, ¿no? La idea, a ver cómo la desarrollamos y esperamos también, sobre todo eso, contar con la participación de ustedes. Mi compañero me decía que él lo había intentado, pero que muchas veces les da pena. Nada de pena, vamos a hacerlo y en el programa lo podemos hacer en vivo. Se lanza un link, 2 personas, 3 personas, o llenamos esto de ustedes. ¿Qué opinen? ¿Qué les parece? Contéstenme en la caja de comentarios. Háganme ese favor, porque de verdad que su opinión es muy importante. Y yo quiero
que las bases también podamos hablar con las bases, hablar con la primera línea, hablar con la señora, toda esa gente que me he encontrado, que me ha abrazado. ¿Por qué no aparecer acá? Todas esas personas que he entrevistado en las marchas en Bogotá, por ejemplo, cómo la gente se acercaba y no le daba miedo. Entonces, vamos a hacerlo. Y si no quieren poner la cara, pues con el audio, pero que participen, es lo más importante, y que ustedes se tomen estos canales, que se los tomen porque estos canales son de ustedes. Entonces, ahí les dejo la pista de algo que estamos programando y de algo que estamos proyectando. Es algo que ya venimos hablando desde hace varios días y varios incluso meses, pero con todo lo de mi gira, pues no había podido establecerme, y ahora ya que estoy establecido, pues quiero que ustedes sean los dueños de Colombia con C y del canal de mi compañero. Bueno, ¿qué más tenemos de ñapitas? Tenemos aquí algo que, pues hablando de Venezuela, tenemos que colocarlo y vamos a escucharlo. Aquí lo tengo. Es la respuesta de Maduro. Repito, aquí no defendemos a Maduro, Maduro. Pero la respuesta, qué pena. La respuesta sí tiene toda, pero absolutamente toda la razón. Escuchen. A los organizadores, agradezco mucho a los organizadores, al compañero Iván Gil, canciller de la República Bolivariana de Venezuela. Hoy sacó un comunicado, sabe que a él le toca salir a la batalla por Venezuela. Sacó un comunicado decretando, dándole 48 horas a Álvaro Uribe Vélez para abandonar el territorio de Sudamérica. Álvaro Uribe Vélez, triste personaje paramilitar y narcotraficante, asesino y criminal, hoy pidiendo la intervención militar de Venezuela. Cobarde, ven tú al frente de las tropas, Álvaro Uribe, te espero en el campo de batalla. Cobarde, ruin, fascista, criminal, narcotraficante, da la cara, no mandes a otros, criminal. La opinión es de cada uno de ustedes. Mañapas. Presidente Gustavo Petro, dice Nilsson, ¿usted cree que esto es periodismo? Y esto se da porque su complacencia con estos periodistas fachos, ya es hora de que el departamento jurídico de la presidencia sirva para algo. Mire lo que dice Melquisedec Torres, se quieren robar las elecciones de 2026, ya saben cómo, Maduro les enseñó, por eso lo defienden. Ojo con eso. Y Nilsson, la cuenta que denuncia esto, es un abogado. Él es abogado litigante, laboral y penal. A mí me encantan muchas veces los posts de Nilsson, que tiene una forma también de incluso a veces dar los buenos días. Buenos días, país donde Oiga, y a propósito, ¿dónde está Guaidó? ¿Dónde está Guaidó? Bueno. Y vamos a cerrar este video con algo también totalmente indignante, aunque ya sabemos quién es el señor Tobón. El señor Tobón Sanín. Es una vergüenza total. ¿Recuerdan? Gilberto Tobón, ¿recuerda cómo apoyaba al gobierno? Incluso estaba en la lista de Fuerza Ciudadana. Y mire lo que dice ahora. Tal como Petro deja el país, se necesita una persona que genere consenso, tenga carácter y conozca el Estado. Ese es Germán Vargas Lleras. Dice el Rodri, este señor Tobón, Gilberto Tobón, es una vergüenza. Primero apoyó el proyecto de Gustavo Petro, luego defendió a Uribe de los falsos positivos y ahora apoya al corrupto de Germán Vargas Lleras. Una incoherencia total. ¿Qué tal este que se nos iba a colar, no? ¿Qué tal este Manguito Manguito, bueno, esto no podemos ni decirle Manguito. ¿Qué tal lo que se nos iba a colar? Por eso es que también hablamos, ¿no? De la creación de esas listas, las bases de la lucha son las que deben estar representadas y que hay mucha gente decente para que llegue al Congreso.
A mí, el tema ¿se recuerdan la imagen que sacaron con varias personas, varias cuentas de X defendiendo, que son defensores del gobierno del cambio? Y que de ahí, dijo Gustavo Bolívar, de ahí se puede sacar una gran lista para representantes a la Cámara y para senadores. Ojalá se dé, porque gente capaz y decente en Colombia es lo que hay. No como estos, ni como esas que se nos colaron. Ese es otro de los puntos también muy claves en las elecciones del 2026. Me voy a revisar la cuenta de Gustavo Petro antes de irnos hoy de domingo, a ver qué ha dicho nuestro presi en las últimas horas. A ver, ¿qué vemos por acá? En Colombia se habla de paz, no de guerra, las posturas deben ser inteligentes. Las declaraciones de Gilberto Murillo. Aquí dice, aquí contesta Gustavo Petro al colombiano. Dice el colombiano, el temor de algunos sectores productivos del suroeste de Antioquia se hizo realidad. El Ministerio de Agricultura aprobó una resolución que restringirá las zonas para fines agrícolas. ¿Perdón? Todo lo contrario. De otra vez, por eso, las mañaneras del cambio, que es lo que estamos incentivando, ese hashtag. Todo lo contrario. La resolución del Distrito Agrario y Medioambiental en el suroccidente antioqueño busca resguardar esta hermosa región de la minería y el extractivismo tal como su campesinado quiere y como me comprometí ante el pueblo de Jericó. Los que quieren tumbar el decreto están a órdenes de la minería y no les importa la región ni su conservación. Otra vez con Antioquia, otra vez con el tema de la minería. Y escuchamos, yo hice la transmisión de cuando Gustavo Petro estaba en Jericó. ¿Cuál fue el compromiso? Y el compromiso con esa minería ilegal, con el pequeño minero. ¿Cuál era el compromiso de Gustavo Petro? Entonces, pues ahí está, otra respuesta más que tiene que darle al colombiano. El pasquín de la oficina de Envigado. El colombiano recibió 1.700 millones en pautas publicitarias durante la alcaldía del Chirrete Fico Gutiérrez. Publicidad para pagada. Ahí está, lo publica Jan Torres. ¿Ustedes no lo están viendo? Pues aquí lo ven. Órdenes son órdenes, señor presidente. Recuerde que el colombiano solo noticias que son ordenadas por quienes Fico paga. Y Fico es el peón de Uribe. Están bravos porque este gobierno mantiene muchos seguidores en el campo y quieren hacerlo ver mal. Totalmente de acuerdo con las opiniones de estas cuentas que han opinado respecto a esto último. ¿Qué más vemos acá de Gustavo Petro? Otra vez con el colombiano. ¿Cómo será el odio que tenemos por Antioquia, que es el departamento donde hemos entregado más tierra a los campesinos? Dice, el odio que tiene Petro por Antioquia es muy evidente. El alcalde de Medellín, Fico Gutiérrez, habla de lo que hará en los próximos 3 años y de cómo el presidente Gustavo Petro ha decidido sabotear la región. Ahí viene la respuesta entonces, ¿cómo será el odio que tenemos por Antioquia, que es el departamento donde más hemos entregado tierra a los campesinos, donde logramos la tasa más baja de desempleo en Medellín de todas las capitales del país y donde las políticas de paz del gobierno nacional han logrado reducir casi a 1 dígito la tasa de homicidios de Medellín? Respuestas van, respuestas vienen, mentiras van, mentiras vienen, pero no se toma la decisión de realizar las mañaneras del cambio. Creo que ya es hora, presidente, ya es hora. Usted no se tiene que desgastar tanto. Lleva 889 días en la misma y no se hace nada. Eso, la verdad que sí molesta mucho, porque vea lo que salen diciendo y vea la realidad de las cosas como son en este caso de Antioquia. Ay Dios, ¿cómo hacemos para que Gustavo Petro tome la decisión de crear las mañaneras del cambio? ¿Cómo hacemos para que escuche al pueblo que está cansado de que lo atropellen, está cansado de que tergiversen todo? Estamos mamados de eso y que las buenas noticias no pasan, no llegan a donde tienen que llegar. Eso es una responsabilidad de ustedes, tanto el equipo de comunicación también como el equipo jurídico. Y ya van 889 días y no vemos ningún avance en ese sentido. Triste de verdad. Y aquí seguiremos desmintiendo, contestando, replicando lo que dice Gustavo Petro. Pero falta más, falta mucho más. Nos vemos en la próxima. Abrazotes ancestrales desde la distancia. Como siempre, millones y millones de gracias a todos ustedes por su apoyo, por sus palabras, por sus mensajes. Recuerden la pregunta, ¿está Colombia preparada para una mujer como presidenta? Ahí las dejo.
Nos vemos, un abrazo ancestral desde Colombia y nos vemos en la próxima. Gracias, gracias, gracias y miles de bendiciones para todos ustedes. Feliz resto de domingo. Un abrazo ancestral de verdad. Chao.